El Sanfordiacaulis densifolia, una especie de planta fósil extraordinariamente preservada, descubierta en los estratos del Devónico Medio, hace aproximadamente 390 millones de años en New Brunswick, Canadá, representa uno de los hallazgos paleobotánicos más desconcertantes y significativos de las últimas décadas, un organismo que desafía radicalmente nuestras concepciones establecidas sobre la arquitectura vegetal temprana y la diversificación de las plantas vasculares durante este período crucial de la historia de la Tierra. Esta planta, descrita formalmente en 2024, a partir de un conjunto de fósiles excepcionalmente completos que incluyen impresiones de tallos, hojas y estructuras reproductivas, exhibe una morfología tan inusual que parece combinar características de grupos vegetales que, según el registro fósil convencional, no deberían coexistir en este estadio evolutivo, presentando una densa corona de hojas alrededor de un delgado tallo central en una disposición que recuerda sorprendentemente a las modernas palmeras o helechos arborescentes, pero que aparece misteriosamente en una época cuando la mayoría de las plantas terrestres eran estructuras simples y escasamente ramificadas, de apenas unos decímetros la altura. La importancia del Sanfordiacaulis no radica solamente en su extraña apariencia, sino en las profundas implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la velocidad y diversidad de la experimentación evolutiva durante la colonización vegetal de los continentes, sugiriendo que las plantas desarrollaron soluciones arquitectónicas complejas mucho antes de lo que se pensaba y que la historia de la vegetación terrestre puede ser considerablemente más compleja de lo que indican los modelos actuales. El descubrimiento del Sanfordiacaulis densifolia ocurrió en los famosos yacimientos fósiles de la Formación Campbellton en New Brunswick, un lugar conocido por su excepcional preservación de organismos del Devónico Medio, donde los sedimentos de antiguos ambientes lacustres han conservado no solo las estructuras duras de las plantas, sino también impresiones detalladas de sus partes blandas, proporcionando una ventana única a la anatomía vegetal de este período crítico. Los especímenes, que incluyen ejemplares completos de hasta 2 metros de altura, junto con numerosos fragmentos de tallos y hojas, muestran una organización corporal sin precedentes para su época, un delgado tallo central de apenas 5 o 10 centímetros de diámetro que se eleva verticalmente sin ramificaciones laterales significativas y que sostiene en su ápice una densa corona de más de 200 hojas grandes, algunas de hasta 1.5 metros de longitud, dispuestas en espiral y que se arcan hacia afuera creando un dosel frondoso que recuerda al de muchas monocotiledonias modernas, como las palmeras, aunque evolutivamente no guarda relación directa con ellas. Esta arquitectura, conocida como hábito arborescente coronado, es extremadamente rara fuera de las angiospermas modernas y no se conocía en el registro fósil hasta bien entrado el Carbonífero, unos 50 millones de años después de la época en que vivió el Sanfordiacaulis, lo que convierte a esta planta en un verdadero anacronismo evolutivo que parece haber anticipado soluciones morfológicas que solo se generalizarían mucho más tarde en la historia de las plantas. La anatomía del Sanfordiacaulis revela adaptaciones fascinantes que explican cómo pudo mantener esta estructura inusual para su tiempo. Los tallos, preservados como impresiones carbonosas y moldes pétreos, muestran una organización interna de los haces vasculares notablemente avanzada, con una disposición en anillo que proporcionaba tanto soporte mecánico como eficiencia en el transporte de recursos a larga distancia, una característica que hasta ahora se creía limitada a plantas mucho más recientes. Las hojas, extraordinariamente bien preservadas en algunos ejemplares, presentan una nervadura compleja con múltiples órdenes de venación que aumentaban su eficiencia fotosintética, mientras que su inserción en el tallo, mediante bases foliares reforzadas, sugieren adaptaciones para soportar el peso de la copa sin doblarse o quebrarse. Lo más sorprendente, sin embargo, son las estructuras reproductivas del Sanfordiacaulis, conservadas en detalle microscópico en algunos fósiles, que consisten en órganos esporangiales agrupados en racimo en la base de las hojas, mostrando una organización que combina características primitivas propias de las licófitas, un grupo antiguo de plantas vasculares, con otras más avanzadas típicas de los helechos, lo que ha complicado enormemente su clasificación taxonómica y sugiere que podría representar un linaje independiente que experimentó con estrategias reproductivas únicas.
El hábitat del Sanfordiacolis densifolia, reconstruido a partir del análisis sedimentológico de los yacimientos donde se encontró, corresponde a las orillas de antiguos lagos volcánicos rodeados por un paisaje montañoso en una región cercana al ecuador del Devónico, donde crecía en comunidades mixtas con otras plantas pioneras como los primeros árboles del género Guatiesa y diversas formas de licofitas arbustivas. La presencia de Sanfordiacolis en estos ambientes, junto con el análisis de la orientación de los tallos caídos en los estratos fósiles, indica que formaba densos matorrales o bosquetes en zonas riparianas húmedas, donde su arquitectura única le habría permitido maximizar la captación de luz en el nivel medio del dosel vegetal emergente, ocupando un nicho ecológico que ninguna otra planta de su tiempo parecía haber explotado. Esta interpretación ecológica se ve reforzada por el descubrimiento de marcas de alimentación en algunas hojas fósiles, probablemente producidas por artrópodos primitivos, lo que sugiere que el Sanfordiacolis formaba parte de cadenas tróficas terrestres incipientes donde las plantas comenzaban a interactuar de manera compleja con los primeros herbívoros terrestres. La posición filogenética del Sanfordiacolis ha generado intensos debates desde su descubrimiento. Las primeras interpretaciones lo situaban como un miembro temprano de las licofitas, el grupo que incluye a los actuales licopodios, basándose en la estructura de sus esporangios y ciertos detalles de su anatomía vascular. Pero su arquitectura general es radicalmente diferente a la de cualquier otra licofita conocida, fósil o viviente. Otras hipótesis proponen que podría representar un linaje independiente de plantas vasculares que desarrolló paralelamente características similares a las de los helechos arboreces o incluso a las primeras plantas con semilla, que aparecerían millones de años después, lo que lo convertiría en un ejemplo espectacular de evolución convergente. Los análisis cladísticos más recientes, que incorporan datos tanto morfológicos como anatómicos de los fósiles, sugieren que el Sanfordiacolis ocupa una posición basal dentro de las eufilofitas, el gran grupo que incluye a los helechos y plantas con semilla, pero como miembro de una rama lateral que experimentó con una organización corporal única que no dejó descendientes directos, lo que lo convierte en un verdadero experimento evolutivo fallido, cuyas innovaciones morfológicas no volverían a aparecer hasta mucho más tarde en la historia de las plantas. Las implicaciones del descubrimiento del Sanfordiacolis densifolia para nuestra comprensión de la evolución vegetal son profundas y multifacéticas. Por un lado, su mera existencia demuestra que la diversidad morfológica de las plantas del Devónico era mucho mayor de lo que sugería el registro fósil conocido, indicando que la colonización de los ambientes terrestres por parte de las plantas vasculares involucró una gama más amplia de estrategias arquitectónicas de las que se habían documentado previamente. Por otro lado, su avanzada organización corporal sugiere que las presiones selectivas para optimizar la captación de luz y el espacio aéreo actuaron mucho antes de lo pensado, impulsando innovaciones clave en la estructura vegetal, en un momento en que, según los modelos tradicionales, las plantas apenas comenzaban a desarrollar rasgos de complejidad. Quizás lo más significativo es que el Sanfordiacolis desafía la visión lineal y progresiva de la evolución vegetal, mostrando en cambio un panorama de experimentación radical, donde múltiples linajes probaban distintas soluciones a los desafíos de la vida terrestre, muchas de las cuales, como la arquitectura coronada del Sanfordiacolis, resultarían callejones evolutivos sin continuidad, mientras que otras, como los patrones de ramificación de otros grupos, terminarían predominando no por superioridad intrínseca, sino por contingencia histórica. El estudio del Sanfordiacolis también arroja nueva luz sobre las condiciones ambientales del Devónico Medio, un período de profundos cambios globales conocidos como la Revolución del Devónico, cuando las plantas estaban transformando radicalmente los paisajes terrestres y alterando fundamentalmente los ciclos biogeoquímicos del planeta. La presencia de una planta con requerimientos lumínicos tan específicos como el Sanfordiacolis sugiere que ya existían microhábitats con competencia por la luz, lo que a su vez implica que la vegetación había alcanzado una densidad y estratificación inesperadas para esa época. Al mismo tiempo, su sistema vascular avanzado indica que las plantas estaban desarrollando rápidamente soluciones para transportar agua y nutrientes a mayores alturas, anticipando la aparición de los primeros bosques verdaderos que surgirían en el Devónico tardío.
Estas adaptaciones, combinadas con las evidencias de interacción con artrópodos herbívoros, pintan un cuadro de ecosistemas terrestres mucho más complejos y dinámicos de lo que tradicionalmente se atribuía al Devónico Medio, con redes de interdependencia ecológica que prepararon el escenario para las explosivas radiaciones de vida terrestre que caracterizarían los períodos siguientes. Desde el punto de vista metodológico, el estudio del Sanfordiacaulis densifolia ha sido posible gracias a avances recientes en técnicas paleobotánicas que permiten analizar fósiles vegetales con un detalle sin precedentes. La tomografía computarizada de alta resolución ha revelado la estructura interna tridimensional de los tallos sin dañar los especímenes, mientras que el uso de microscopía electrónica de barrido ha permitido estudiar la ultraestructura de las esporas y tejidos superficiales con una precisión nanométrica. Los análisis geoquímicos de los fósiles, incluyendo espectroscopía de rayos X y estudios de isótopos estables, están comenzando a proporcionar información sobre la fisiología de estas plantas y las condiciones ambientales en las que crecieron. Estas técnicas, combinadas con enfoques tradicionales como el estudio de cortes delgados y la preparación mecánica de especímenes, han convertido al Sanfordiacaulis en uno de los fósiles vegetales del Devónico mejor comprendidos anatómicamente, estableciendo un nuevo estándar para la investigación paleobotánica. A pesar de estos avances, numerosos misterios rodean aún al Sanfordiacaulis densifolia. Su ciclo de vida completo sigue siendo desconocido, particularmente en lo que respecta a sus etapas juveniles y cómo pasaban de plántulas pequeñas a adultos arborescentes. Tampoco se comprende bien su patrón de crecimiento, si añadían nuevas hojas continuamente o si seguían un ciclo estacional, y cómo afectaban estos procesos a la estructura de su tallo. Las relaciones ecológicas precisas con otras plantas y animales de su entorno son otra área de investigación activa, particularmente en lo que respecta a posibles simbiosis con hongos micorrízicos cruciales para la nutrición de las plantas terrestres modernas, o interacciones específicas con los artrópodos que se alimentaban de sus tejidos. Cada nuevo descubrimiento sobre esta planta extraordinaria no solo responde preguntas existentes, sino que plantea otras nuevas, confirmando su estatus como uno de los fósiles más reveladores e intrigantes de la paleobotánica actual. El descubrimiento del Sanfordiacaulis densifolia tiene también implicaciones importantes para nuestra comprensión de los patrones globales de diversificación vegetal durante el Paleozoico. Su presencia en lo que hoy es el este de Canadá sugiere que las innovaciones morfológicas radicales no estaban restringidas a los tradicionales centros de diversificación del Devónico, como el continente de Laurasia, sino que podían surgir en regiones periféricas con condiciones ambientales particulares. Al mismo tiempo, la aparente ausencia, hasta ahora, de Sanfordiacaulis en otros yacimientos contemporáneos plantea preguntas sobre si se trataba de un endemismo local o si sus fósiles simplemente no han sido encontrados en otros lugares debido a sesgos de preservación. Estas cuestiones biogeográficas son cruciales para reconstruir cómo se dispersaban y diversificaban las plantas en un mundo donde los continentes actuales estaban en posiciones muy diferentes y los climas globales eran considerablemente más cálidos que en la actualidad. En el contexto más amplio de la historia de la vida, el Sanfordiacaulis densifolia representa un experimento evolutivo fascinante en los albores de la complejidad vegetal terrestre. Su existencia demuestra que la evolución no sigue caminos predecibles ni lineales, sino que explora múltiples posibilidades morfológicas, algunas de las cuales pueden parecer adelantadas a su tiempo cuando las examinamos con ojos modernos. Al mismo tiempo, su eventual desaparición sin descendientes directos es un recordatorio de que la mayoría de los linajes experimentales terminan en callejones sin salida y que el éxito evolutivo a largo plazo depende tanto de la contingencia ambiental como de la innovación biológica. En este sentido, el estudio del Sanfordiacaulis no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también proporciona perspectivas valiosas sobre los procesos creativos y destructivos que dan forma a la biodiversidad a través del tiempo geológico. Hoy, casi 390 millones de años después de que los últimos Sanfordiacaulis se alzaran sobre las orillas de aquellos lagos devónicos, sus fósiles excepcionalmente preservados continúan hablándonos desde las rocas, contando una historia de experimentación audaz y soluciones innovadoras en los primeros capítulos de la conquista vegetal de la Tierra.
Cada nuevo detalle que descubrimos sobre esta planta extraordinaria no solo llena vacíos en nuestro conocimiento del pasado, sino que también expande nuestra imaginación sobre las posibilidades de la evolución y la asombrosa diversidad de formas que la vida ha producido a lo largo de la historia de nuestro planeta. El Sanfordiacaulis densifolia, en su singularidad y misterio, se erige como un testamento de la creatividad sin límites de la evolución y un recordatorio de cuánto nos queda aún por aprender sobre los orígenes del mundo verde que hoy nos rodea.